Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo aquí este libro, fotolibro de Chema Madoz, Ars Combinatoria. Es un fotolibro de la biblioteca del FIP que bueno, muestra gran parte del trabajo de Chema Madoz y tal, que es un fotógrafo español de referencia, el Premio Nacional de Fotografía. Es un libro editado por la Fundación Catalana La Pedrera en colaboración con La Fábrica, que es la gestora cultural de Foto España. Tiene textos de Menchu Gutiérrez y de Oliva Rubio, en donde Oliva, por ejemplo, describe a Chema como el arte de la combinación de elementos, la combinación de objetos, etcétera, etcétera. Y donde Menchu Gutiérrez habla de esas estanterías llenas de objetos en el estudio de Chema Madoz y de su trabajo fundamentalmente en blanco y negro, ¿no? Es un libro en papel cuché, es un libro como de referencia que tendríamos que tener en nuestra biblioteca. En casi todo el libro se puede ver esta página en blanco que deja toda la importancia a esta página derecha, donde se ven nuestras fotos o las fotos de Chema Madoz, donde nosotros podemos ver estas fotos. Aquí está este objeto y tal, reconvertido, iluminado, y que casi a la suerte de nuestro árbol vascular en el antebrazo nos impregna de luz y de sombra. O estos objetos cotidianos tal, que vemos reinventados, repostulados, por decirlo así de alguna manera, y tal, con una sencillez y una delicadeza increíble. Es una elegancia por parte de Chema Madoz. Chema Madoz, ya digo, Premio Nacional de Fotografía en el año 2000. Esta suerte de fotopoemarios, de poemas visuales, ¿no? Y tal, que él ha desarrollado a lo largo de todos estos años, siendo un fotógrafo, como él decía, lento para salir a la calle y poder fotografiar lo que ocurría. De repente se introdujo en el mundo del objeto. Me acuerdo de esta foto, era llamativa porque es de las primeras que yo conocí de Chema Madoz, después de haber visto varias y tal, pero esto justo coincidió con que yo estaba en EFTI, en la Escuela de Fotografía de Madrid, y tuve la suerte de tener un taller con Chema, y es un homenaje a Lewis Carroll, Alicia a través del espejo, ¿no? Entonces, ya digo, su trabajo fundamentalmente es el trabajo con los objetos en su estudio, y que posteriormente hace una suerte casi de registro fotográfico en blanco y negro, sencillo, con una iluminación también aparentemente sencilla, y que positiva en muchos casos con Juan Manuel Castro Prieto, y tal, uno de los mejores positivadores europeos allá, y tal. Y bueno, también tiene, como él decía, al introducirse en este mundo de los objetos, se le abrieron muchas puertas, muchos abanicos, muchos símbolos, ¿no? Y tal, y a veces se daba cuenta de lo que él lleva dentro, ¿no? De lo que él quiere decir a través de este objeto, ¿vale? De esta reconversión de estos objetos cotidianos que podemos ver, como esto, que es típicamente de allá de España, en el que aquí se introduce el queso para conservarlo, el queso manchego, por ejemplo, y que simplemente ya esta tabla donde se colocaba el queso se ha convertido en un queso, ¿no? Por así decirlo, una porción. Y tal, y bueno, pues como ven, una iluminación sencilla, un tratamiento en blanco y negro, una dulzura, ¿vale? de trabajo, en el que, vuelvo a repetir, él creo que algunas veces ha comentado que su hijo se sentía un poco como que no le gustaba que su papá estuviese rebuscando tanto en la basura, ¿no? Para encontrar estos objetos que finalmente reconvierte. Una de las grandes cosas que me gustó de ese taller es poder oír de primera voz a Chema Madoz hablar de sus
fuentes de influencia, ¿no? Pues el surrealismo, Juan Brossa, que era un artista y autor pues, español desde los años 40. Esta imagen me recuerda como a esta España profunda, esta España de alguna manera con peso, con solidez, demasiado pesada a veces, esta historia, y de repente poder tener esta facilidad para descontextualizar todo este objeto, la hoz, el martillo, el trabajo obrero, campesino, etcétera, etcétera. A veces hay que darle gracias a Chema por hacer esto, ¿no? Por lograr aliviar esa pesadez a veces, ¿no? de costumbres y darle esta elegancia, ¿no? Entonces, como decía Juan Brossa, es uno de sus de hecho hicieron un fotopoemario juntos, tal, miren, esta que es El mundo en una maleta, ¿no? El mundo en una maleta. Ya por sí solamente es un poema. O bueno, esta, ¿no? Con los periodos de sequía y de esta historia, como estamos perdiendo ese oro tan preciado que es el agua, ¿no? Volviendo a Juan Brossa, pues obviamente Juan Brossa trabaja desde los poemas visuales y objetuales ya de los años 50 aproximadamente. Es surrealista, dadaísta, trabaja con Antoni Tàpies, casi todo su trabajo, el de Juan Brossa, es en catalán, y traducido a otros idiomas. Por ejemplo, le preguntamos a Chema en el taller que si era verdad, que si esto no era una maqueta, y no, era verdad, eran puertas reales, a un formato real, a un tamaño real, y que había logrado ensamblar allí en su estudio Molino a las afueras de Madrid, o un objeto tan de las abuelas, ¿no? Y tal, que ha logrado descontextualizar absolutamente, ¿no? Y tal, entonces me parece que es un libro en el que uno tiene que poder de vez en cuando sacar de la biblioteca, poder revisarlo, poder entretenerse y perderse, evocar y tal, sensaciones, opiniones, siempre sorprenderse, ¿no? Cosas como esta, es increíble y tal. Y actualmente hasta el día 15 de enero creo que está en una exposición en la sala de extensión de la Universidad Católica de Chile, perdón, que se puede visitar, creo, online, ¿vale? Chema Madoz, después de ganar el Premio Nacional de Fotografía, obviamente hace exposiciones en muchos lugares, en Latinoamérica. Yo vi una exposición que llevaron a Argentina en aquel tiempo. Miren esta imagen, ¿no? Esa construcción del tiempo entre esta vía de tren del juguete que algunos teníamos o en esa infancia, con ese Casio, ¿no? Con ese reloj, o esta que alguien dijo, no es uno de donde nace, sino de donde pace o donde echa raíces, ¿no? Bueno, ya digo, un trabajo en blanco y negro, con una elegancia increíble, ¿vale? Una elegancia generosa, ¿vale? Generosa por parte de Chema. Y que, vuelvo a repetir, él habla también en una reseña que leí sobre su exposición, de cómo conoce el trabajo de Nicanor Parra y cómo hay similitudes, pero también tienen diferencias, obviamente, con respecto a cómo se abordan los objetos, esa historia, pero siempre desde el humor, ¿no? Siempre desde ese referente de, bueno, no sé, los hermanos Marx, Woody Allen, esa ironía, como esta foto, ¿no? Esta foto tan llevada de esa regla, de esos grados y tal, y que no se te hunda o se te mueva el horizonte cuando haces este tipo de imágenes, ¿no? Obviamente él siempre ha dicho que desde que encontró los objetos su mundo se amplió, y como ven, pues ya digo, es Res Ars Combinatoria de la Fábrica y la Fundación
La Pedrera y tal, y ya digo que es un libro como de cabecera para tener ahí en nuestra biblioteca, porque tiene un formato un poquito grande, no es un libro de bolsillo y tal, pero es un libro que siempre puede ser un referente para poder disfrutarlo, ¿vale? Para poder disfrutarlo. Eso, muchas gracias.